¿Te has dado cuenta que cada cosa que hacemos está influenciada por la sociedad? Desde cómo nos vestimos hasta cómo votamos. Sí, y eso es para entender que la sociología, ¿sabías que la sociología igual se estudia exactamente eso? Las interacciones y las estructuras sociales. Exacto, y hoy vamos a hablar de cómo la sociología influye en nuestra vida diaria. ¿Están listos? Vamos a empezar. Pero entonces, ¿qué es la sociología? La sociología es básicamente la ciencia que estudia cómo nos relacionamos entre nosotros, nuestras relaciones, intuiciones, fenómenos sociales, entre todo eso. Es decir, estudia todo como la familia, la cultura, la política, la economía, todo lo que tenga que ver con la sociedad. Exacto, la sociología se centra en cómo vivimos juntos y lo interesante es que busca patrones, explica cómo surgen las normas y cómo influye la sociedad en nuestras decisiones. Uno de los fundadores más importantes de la sociología es Auguste Comte. Él fue quien creó el concepto de la sociología y fundó el positivismo. Sí, pero no podemos olvidar igual a Karl Marx, que igual él analiza las clases sociales, ni de Émile Durkheim, que hablaba sobre los hechos sociales, esos comportamientos colectivos. Y por supuesto, Max Weber, que nos dejó sus estudios sobre la acción social y la burocracia, un equipo de genios sin duda. La sociología se basa en métodos científicos para entender la sociedad, al igual que lo harían las ciencias naturales. Se basa en observaciones, datos y análisis. Y lo mejor es que está asociada a otras disciplinas como la psicología, economía y la política. ¿Cómo podríamos entender el comportamiento humano sin considerar estos factores sociales? Por ejemplo, la economía nos ayuda a entender cómo las decisiones de las personas sobre recursos influyen en las clases sociales y la política examina cómo las estructuras de poder afectan en la vida de las personas. Todo está conectado. Hablemos de lo positivismo, que es la teoría desarrollada de Auguste Comte, que básicamente se propone para entender la sociedad y tenemos que pasarnos para los datos empíricos y lo que podemos observar y medir. Esto ha influido muchísimo. Por ejemplo, en la educación, el positivismo se refleja en cómo priorizamos las ciencias y el conocimiento basado en hechos comprobados. Exacto, y en la política usamos estadísticas, datos científicos para tomar decisiones como la gestión de la salud pública o el desarrollo urbano. Un ejemplo perfecto es cómo usamos datos para tomar decisiones en la pandemia o para enfrentarnos al cambio climático. Ese es positivismo en acción. La sociología está presente en todo lo que hacemos. Nos ayuda a entender el comportamiento de las personas en la familia, en el trabajo o incluso cuando compramos. Exactamente. Por ejemplo, los estudios sociológicos ayudan a las empresas para entender cómo consumir o qué nos motiva a comprar ciertas cosas. O también cómo es la estructura de familia, cómo se distribuye en casa, las tareas, todo esto de lo que esto se estudia de la sociología. Aparte del positivismo, hay teorías importantes como por ejemplo el socialismo utópico, la cual trata de una civilización ideal donde no hay desigualdades. Y no hay que olvidar el materialismo histórico de Karl Marx, que estudia cómo la economía influye en la estructura social.
Volviendo al positivismo, se basa en la idea de que podemos usar la ciencia para mejorar la sociedad. Hoy se refleja en cómo confiamos en la tecnología y la ciencia para resolver los problemas. Sí, y las creencias que podemos progresar aplicadamente el conocimiento científico es una poderosa que piensa a la medicina o la ingeniería de toda que se basa en estos datos. Por otro lado, el socialismo utópico habla de un mundo ideal, sin desigualdades, donde todos compartimos los recursos. Aunque suene bonito, no tiene una base práctica tan fuerte como el socialismo marxista. Ahora pensemos en cómo el comportamiento de las personas impacta en la sociedad. Cuando mucha gente adopta ciertas conductas como reciclar o luchar por los derechos de las mujeres, generan cambios sociales. Y al revés, la sociedad también nos influye. Las normas y las expectativas sociales nos dicen cómo comportarnos, qué es aceptable y qué es lo que no. Y bueno, un buen ejemplo como los movimientos de las sociales es como el feminismo, que es un ambientalismo que se han logrado en transformar leyes y normas en esta sociedad que cambiamos a partir del comportamiento individual. Eso sería un gran ejemplo. La sociología nos ayuda a entender